Saludos a todos, les traigo un nuevo video de otra estrategia en mercado OTC. En este caso solamente voy a utilizar dos indicadores. Más que todo la estrategia es para un tiempo de expiración de 30 segundos, viendo el marco de tiempo de 1 minuto y de 5 segundos. ¿Cómo así? Bueno, voy a primero detectar la tendencia. ¿Qué indicadores voy a utilizar? Lo que es indicadores, voy a utilizar el zigzag y la media móvil. Zigzag, vamos a ver la configuración, ponemos tal cual como se muestra en la imagen. 5, 12, 3 estilos, bueno, doble, amarillo, en este caso guardar. Esta es la configuración por defecto. Vamos al siguiente, media móvil de 7 periodos exponencial. Estilos, en este caso le puse un color rojo, usted puede poner el color de su preferencia y 2 de grosor y guardar. Ya teniendo la configuración lista, ya puedo iniciar a operar mercado OTC. ¿De qué trata? Yo debo entender o debo calcular la tendencia. ¿Cómo la calculo? Bueno, hay que darnos cuenta quizás también en M5. El precio va subiendo, va cayendo, hay que ver eso. Cuando la tendencia está desgastada, pues es difícil yo calcular una entrada a la baja o al alza, ¿no? Recuerde que el mercado OTC da sorpresas y a veces vemos una caída muy brusca y luego una subida también brusca. Pero vamos a buscar un par estable y bueno, a partir de allí yo voy a conseguir la entrada. Cuando tenga la primera entrada la voy a explicar y la voy a tomar. Intel OTC, vamos a observar qué hace el precio. Zigzag subiendo, precio va subiendo, sí, va subiendo. Vamos a 5 segundos. ¿Cuándo voy a entrar en Intel? En este caso, cuando me rompa la media. Claro, no voy a entrar en un rango, hay que ver también, si la tendencia es clara yo voy a entrar al alza a 30 segundos, si no, yo no voy a entrar. Eso es lo que tienen que ver también ustedes. Si el precio está comprimiendo, bueno, ya sería la baja. También podemos identificar, no, mire, el precio no pasa, bueno, si hay un soporte no me sirve. Es un ejemplo de explicación, no va a tomar entrada, solamente de guía. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Si la media o el precio está arriba de la media, yo entro al alza, y si 5 segundos coincide con esta entrada, yo entro al alza también. Entrada al alza en NAOCAC OTC. Bueno, en ese caso 5 segundos me muestra una entrada muy arriba, sí. Pero vamos a ver por qué. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. El precio va subiendo con fuerza. Eso me marca una tendencia alcista. Aunque en este caso es un rango, sí. Pero para nuestro caso de estudio nos indica que el precio está superando la zona. Y eso me está dando fuerza al alza. Esperamos. El par está volátil. A ver cómo termina la primera posición. Posición ganada. AUCAC OTC. Si vieron cómo obtuve mi entrada. Quizás al momento de esta entrada dijo, no, el precio está muy arriba, se me va a girar. Pudiera ser que usted espere al menos otra vela, ¿no? O pudiera un testeo, ¿no? En mi caso, bueno, gané 30 segundos y a la final, bueno, me está dando la tendencia. Bueno, el precio está subiendo a donde debe subir. Eso es un par muy volátil. Miren la vela que está generando tan rápido. Si el par está tan volátil, es mejor buscar otro criterio. Pero bueno, ganamos. Ganamos y como es rápida la entrada a 5 segundos, es decir, en gráfico de 5 segundos con M1, me está dando el acierto. Si yo lanzo un tiempo más alto, quizás pierda. Así que bueno, voy a buscar una siguiente entrada para volver a tomar el criterio de entrada en base a zigzag y media móvil. Ok, entrada al alza en ExxonMobil. En mi caso, bueno, genero un gap, es decir, un salto en el precio de aquí hasta aquí. ¿Por qué la entrada al alza? Observemos M1. Precio va subiendo. Primer criterio, precio está arriba de la media. Segundo criterio, 5 segundos que me dice, el zigzag se va dibujando hacia arriba. En este caso aquí rompe sí, pero mire, yo espero un retroceso y espero a que vuelva a romper la media. Cuando la vuelva a romper es donde yo voy a entrar. Como tal, esa es la entrada ideal. ExxonMobil win, mire, otro win rápidamente. Eso es lo que hay que hacer, esperar como un testeo. Yo no voy a entrar de golpe. Si observan aquí, el precio rompe también y vuelve a testear, pero cuando vuelva a romper, esto me da más que todo una posición ganada fácilmente a tendencia.
entrada al alza porque la tendencia es alcista en M1 y pues ya se está girando en 5 segundos, por lo que me está generando ese acierto. Segundo acierto, vamos a buscar una nueva entrada. Mismo caso, no, que hace lo mismo aquí. No, pero ya hay que tener cuidado, ¿no? Si está más arriba, pudiera reaccionar a una resistencia, si aplicamos ese concepto. En este caso, yo voy a esperar o voy a tomar otra entrada en un par diferente. Así que la siguiente posición va a ser con un monto de $32 y vamos a operar a favor de la tendencia. Ok, entrada al alza en Litecoin. Tenemos algo muy parecido al anterior. Vamos a ver M1. El precio viene cayendo con fuerza, pero en tendencia macro tenemos un soporte y el precio reaccionando a un envolvente verde. Precio rompiendo la media me indica fuerza al alza. Primer caso en M1. Vamos a 5 segundos. En este caso, bueno, rompe la media hace rato, pero justamente por aquí es donde se empieza a dibujar el zigzag hacia el alza. Entonces por eso entré. A ver, ganada, Litecoin. Posición ganada. Entré con la tendencia nuevamente. Si observan, pero si dicen Alejandro, pero en este caso, ¿por qué entró al alza? Sí, aquí, bueno, se observa que aquí viene cayendo y aquí se ve un gran movimiento. Sí, pero recuerde que también que usted pueden tomar entradas cuando la tendencia está desgastada. Yo no puedo entrar a la baja cuando hay desgaste. Y cuando hay envolventes muy fuertes como en esta, yo debo ser paciente. En este caso, la tendencia macro me dice que hay un soporte y justamente hay una reacción. Pudiera entrar nuevamente al alza, sí, vamos a ver, 61 es el siguiente monto, pero en este caso debo esperar a que llegue por aquí y que me medio confirme la entrada. ¿Cómo así? 5 segundos. Ok, entrada al alza en Netflix OTC, esa va a ser mi última operación. Observemos el criterio de entrada. Bueno, vemos que justamente más o menos está reaccionando a la media. El precio viene subiendo con fuerza desde este punto. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace de la descripción. Vamos a aprovechar. Segundos, 5 segundos también marca el alza y justamente había como una especie de soporte en la entrada de 5 segundos. Eso es una entrada ideal más que todo. Debo ser más paciente, es decir, la paciencia es entrar en una zona de soporte, se puede decir, o esperar a que rompan las medias y que esta se gira al alza. Mire, posición ganada. Después de esperar tanto, mi entrada final se da. Y bueno, subí mi cuenta de $9 a 115. Rápidamente, sí. Ojo, no es el primer intento que hago. Hay que practicar mucho con la estrategia, porque no es que usted toma la estrategia, sabe cómo es y usted gana todas. Hay que ver también la subtendencia, bueno, la otra tendencia. Si yo opero en contra, pues voy a perder prácticamente. Claro, mire, es un mercado que sé que está muy volátil, ¿no? Mire la velocidad en que sube esto, ¿no? Entonces tienen que ver también eso. Si se va muy arriba, yo no entraría. Porque el punto de entrada aquí es vital en base a que son 30 segundos. Quizás esperar un retroceso y entro, pudiera ser. Pero bueno, en un mercado como este, donde mire, el precio ya giró menos de 10 segundos de aquí hasta aquí, yo, bueno, no operaría un par así. Para evitar, ¿no? Un susto, evitar algo que usted no, una pérdida, ¿no? Bueno, eso es todo por este video. Espero que le haya gustado. Es una estrategia de 30 segundos. Quise hacer algo así para que, bueno, hay unas personas que dicen se puede perder en 5 segundos. Como tal, en temporalidad no, porque sería como lanzar una moneda. Algo así, porque aquí usted ni sabe, ¿no? Puede girarse un momento, caer de golpe. En 5 segundos es incierto, pero más o menos 5 segundos. Con la media me da más o menos una subtendencia en movimiento rápido. Y por eso la temporalidad es de 30 segundos. Deje en los comentarios su opinión de qué le parece esa estrategia, si la ha utilizado, si le ha funcionado, la ha perdido, bueno, todo eso puede ayudar a muchos a filtrar patrones o entradas. Nos vemos en un próximo video y que tengan feliz día. Hasta luego.